De nuevo nos reunimos con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola, Raquel y oyentes de Radio Sefarad. Buenas tardes. Para darles a conocer, para hablarles en este caso de un personaje de oscuridad dentro de este programa Luz y Oscuridad bajo el nazismo, vamos a hablar del embajador alemán en Vichy, Otto Abetz. ¿Con qué quieres empezar, Fernando? Bueno, pues efectivamente es un personaje de oscuridad, no es de los peores, ya tendremos ocasión de ver algún criminal notable, pero vamos, Otto Abetz tiene la responsabilidad de, como muy bien dice Raquel, de haber sido el embajador alemán en Francia y haber sido también un poco el enlace entre la Francia ocupada y la llamada Francia colaboracionista, la de Vichy. Es un personaje curioso y desde luego, como tantos nazis en cargos de altísima responsabilidad, este era un alto cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, embajador, no fueron al fin y al cabo más que títeres, más que peones en manos de la política criminal de Hitler encarnada en el nacionalsocialismo. Él nació en 1903, tuvo una formación de arte clásico, llegó incluso a ser profesor de dibujo y de historia del arte en un colegio de señoritas de la época, de antes de la llegada del nazismo, de la toma del nazismo al poder. Y ya en fecha tan temprana como en 1927 fue nombrado jefe de las asociaciones de apoyo al Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, al NSDAP. Más tarde unos años más tarde se unió al partido nazi, en 1931. Pero en 1927 él es jefe ya de una de las asociaciones de apoyo al NSDAP, que son asociaciones, Raquel, muy importantes, porque en aquella época, en los años 20, en los finales de los años 20, ejercían una presión enorme en el ámbito académico y universitario. Eran muy beligerantes, muy camorristas y sobre todo muy activas en la vida cultural y académica, pues de universidades, de escuelas, de liceos o de academias de arte, ¿no? Bueno, pues este personaje, Otto Abetz, ya era en el año 27 jefe de aquellas asociaciones de apoyo al Partido Nacionalista de los socialistas alemanes, ¿no? Es una persona amante de la cultura, como tantos criminales que hemos visto y algunos otros que tenemos por ver en nuestro programa, y sobre todo un auténtico apasionado en acercar a las culturas alemana y francesa. Él sí pensaba, y yo creo que además pensaba de corazón, no en balde él estuvo casado, se casó con una mujer, con una francesa, pero sí que pensaba que tanto la cultura alemana como la francesa tenían muchos puntos en común y que en cualquier caso la suma de ambas eran de alguna manera el corazón del arte y de la cultura europea. En 1934, ya con los nazis en el poder y hasta el inicio de la guerra, publica con Fritz Brand una revista que es muy conocida en aquel momento, que son los Cuadernos Franco-Alemanes. Es una auténtica revista de propaganda, de lobby, diríamos hoy en día, en donde justamente lo que él trata es de difundir la ideología nacionalsocialista, especialmente sus aspectos más raciales, más criminales, entre los medios intelectuales franceses. En ese aspecto colabora también muy muy próximo con Waldur von Schirach, también podemos hablar algún día de él, que es el jefe de las juventudes hitlerianas. En 1935 von Ribbentrop, otro que es el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, lo incorpora directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y teniendo en cuenta que este hombre habla francés perfectamente, conoce la cultura francesa y es un apasionado de las relaciones franco-alemanas, pues lo destina como embajador a París hasta que empieza la guerra. Sí, el hecho de que su mujer fuera francesa fue importante también en todo lo que vendría después, sobre todo, ¿no, Fernando?
Sí, es muy importante y también quizás fue una de las razones por las que Hitler siempre desconfió de Abetz. Es un personaje muy gris. Si tenemos que hablar de personajes de oscuridad o personajes de luz, Abetz es un personaje obviamente del bando oscuro, es un nazi y un nazi convencido, pero es verdad que él siempre intentó por todos los medios, al menos los franceses arios, luego ya hablaremos también del destino de los judíos bajo la bota de este personaje, ¿no? Los judíos franceses. Al estar casado con una mujer de nacionalidad francesa, con una francesa, Hitler siempre desconfió de él, porque de alguna manera pensaba que, bueno, pues podía ser influenciado por el amor a Francia y por el ansia de independencia de su mujer frente a una potencia como Alemania, que a partir de 1940 es una potencia ya ocupante de Francia. Francia ha caído en el año 41, ¿no? En el año finales del 40. Hay una conversación de las conversaciones privadas de Hitler, que se conservan muchas, en donde palabras literales de Hitler dice: para mi gusto, Abetz se inclina en exceso a la colaboración. No puedo, desgraciadamente, hacerle saber con exactitud cuáles son mis intenciones, ya que tiene una mujer. Conozco el caso de un hombre que habla en sueños y tengo el derecho a pensar que Abetz puede hacer lo mismo. Esta es un poco la paranoia de Hitler de imaginar peligros por todos los sitios. En este caso, que Abetz podría hablar en sueño de los planes realmente que tenía Hitler sobre la Francia ocupada, que no eran ni más ni menos que humillarla y subyugarla. Claro, además, Fernando, entendemos que su mujer tampoco, imaginamos que tampoco pertenecería a la resistencia, precisamente, ¿no? Efectivamente, Raquel, la mujer de Abetz no era en absoluto miembro de la resistencia. Ni lo fue ella, ni lo fueron una parte importante de los intelectuales que colaboraron con el gobierno de Vichy y con la Alemania ocupadora. Los casos más importantes que tenemos en mente son Céline, el escritor, quien llamaba a Abetz, por cierto, el rey Otto I, y también Drieux-La Rochelle. Ambos son dos colaboracionistas de nivel, digo de nivel porque intelectualmente eran personas muy preparadas, eran dos buenos escritores desde el punto de vista formal, pero claro, desde el punto de vista ético y estético, dos criminales. No en balde fueron, al terminar la guerra, juzgados y sentenciados, ¿no? No, su mujer efectivamente no era miembro de la resistencia, pero no dejaba de ser sospechosa por el hecho de ser francesa a los ojos de un psicópata del nivel de Hitler o de un criminal del nivel de Ribbentrop, que era el jefe directo de Otto Abetz. Fernando, a Abetz se le atribuye una decisión que causó muchísimo dolor y muchísimas muertes, que es la persecución de todos aquellos apátridas judíos, austriacos, alemanes, polacos, que habían, etcétera, que se habían trasladado a Francia huyendo del nazismo, ¿no? Sí. Yo creo que de toda la carrera de Abetz, lo que realmente lo califica de criminal de guerra es esto. Otro tipo de actuaciones pueden ser muy cuestionadas, muy criticadas, pero lo que lo convierte en un criminal de guerra, y por lo que además se le juzga al terminar la Segunda Guerra Mundial, es por su actitud y sobre todo las iniciativas que él tomó, racistas y antisemitas, persiguiendo a los judíos franceses, de nacionalidad francesa, pero también, como muy bien decía Raquel, a los apátridas y a los refugiados, que no lo olvidemos, se habían escondido, se habían refugiado en Francia, la Francia todavía previa al inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, huyendo de Austria, huyendo de Alemania, huyendo del horror que el Tercer Reich estaba implantando en aquellos países en los que ponía la bota, los Sudetes, la República Checa, y finalmente Polonia, cuando la invasión de Polonia. Todas estas personas, todos estos judíos huidos y refugiados en Francia, Abetz toma la decisión de que tenían que ser deportados
a campos de exterminio en la Europa del Este y principalmente en Polonia, donde la inmensa mayoría, como sabemos, murió a las pocas horas de llegar, ¿no?, a aquellos terribles campos de exterminio. Y esta es una decisión que se le tiene que achacar directamente a Otto Abets, desde esa concentración de Drancy, en la ciudad francesa, hasta los campos de exterminio. Es una decisión suya, es una iniciativa suya que toma con el apoyo, por supuesto, de la policía francesa, de la gendarmería francesa y de la enorme colaboración social, apoyo social que tuvo el antisemitismo en Francia. No olvidemos este dato porque yo creo que es importante recordarlo. La resistencia existió en Francia, pero sobre todo el apoyo social que el antisemitismo y el racismo nazi tuvo en Francia fue muy grande, y eso no hay que olvidarlo y hay que recordarlo. Yo creo, sin lugar a dudas, que esta es la decisión criminal más grave de Otto Abets. Cuando, a final de la guerra, cuando ya la invasión de Normandía y la recuperación, la caída de París, la recuperación, la liberación de París, Abets vuelve otra vez sale del país, sale de Francia, es hecho prisionero y ya muy poco tiempo después, terminada la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1949, fue sentenciado por un tribunal de París a 20 años de trabajos forzados por crímenes de guerra. Bien, esta es la sentencia, Raquel, pero como tantos criminales de guerra y tantos criminales contra la humanidad del nazismo, lo iremos viendo, por desgracia, en nuestro programa a medida que vayamos tratando otros personajes igual o peores que Otto Abets, una cosa es la sentencia que se dictó. Repito, 20 años de trabajos forzados, que probablemente a mí me parezca poca, y a muchos que nos estén escuchando, 20 años siendo el responsable de la deportación de miles de judíos franceses y refugiados franceses de otros países a campos de exterminio, pero de esos 20 años solo cumplió algo menos de 5 años en prisión, porque en 1954 el presidente de la República Francesa, en abril de 1954, le indultó. ¿Qué presidente era? ¿Recuerdas? No recuerdo el nombre en este momento. Pero no es uno de los nombres conocidos. No era De Gaulle, desde luego. Sí. No te preocupes, seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben, y yo lo buscaré ahora en cuanto termines de contarme el final, cuando menos curioso, de la vida de este criminal nazi. Tuvo un final que, si quieres que te diga la verdad, a mí hubiera preferido que fuera otro, hubiera preferido que cumpliera los 20 años, que hubiera sido lo justo, ¿no?, de acuerdo al tenor literal de la sentencia, pero poco tiempo después de su liberación, 4 años después de haber sido indultado por el presidente de Francia, tuvo un extraño accidente de coche en la autopista de Colonia-Ruhr. Nunca ha quedado claro si realmente fue un accidente. El coche tuvo un fallo en la dirección, se salió de la autopista y se incendió. Impactó contra un árbol y se incendió. Y él murió dentro del vehículo. No ha quedado nunca claro si aquello fue un simple accidente, un accidente fortuito, o fue realmente un acto de venganza o un acto de justicia, según como queramos verlo, por su implicación en la deportación de judíos franceses y no franceses a las cámaras de gas. Es algo que no está aclarado, y yo, de las indagaciones que hice en su día para escribir su entrada en el diccionario biográfico de nazismo, no pude encontrar ninguna fuente que clarificara las razones exactas del accidente. Al parecer queda claro que es un accidente, nadie se atreve a considerarlo fortuito o realmente un atentado. Bueno, que nuestros oyentes elijan qué pensar en este final de este criminal que con sus acciones y sus edictos y sus leyes provocó la muerte de miles y miles de judíos franceses y no franceses. Fernando, sí, te agradecemos muchísimo una semana más que nos hagas conocer a estos personajes de la Shoah, estos nombres y rostros de la Shoah, y te convocamos para la semana que viene.
Yo estaré encantado de estar con vosotros de nuevo. Una pequeñita anécdota muy curiosa de Otto Abetz. En un momento determinado él va a visitar el taller de pintura de Picasso. Como sabemos, vivía allí, en la Francia ocupada, y al ver el Guernica, prácticamente recién pintado, le pregunta Abetz a Picasso, ¿es suya esta obra? Y Picasso le responde, no, es suya. Porque evidentemente el Guernica, el bombardeo de Guernica había sido hecho por la Luftwaffe, la Legión Cóndor de la Luftwaffe, y consecuentemente el máximo responsable de aquel horror había sido Alemania. Por eso Picasso le dijo, no es mía la obra es suya. Bueno, una anécdota curiosa con la que podemos terminar el personaje hoy. Sí, teníamos que hablar de esa relación con el arte de los nazis, ¿no? Seguro que tenía mucho en común con el fracasado pintor Hitler. Bueno, sí. Otro artista plástico fracasado. Totalmente. De hecho, el Guernica y Picasso y todo lo que tuviera que ver con pintura abstracta era considerado arte degenerado, ¿no? Por esta gente. No necesariamente por Abetz, porque Abetz era un conocedor realmente de la historia del arte y probablemente tuviera gustos muy distintos a los de Hitler, aunque todos estos cortesanos lo solían disimular con enorme eficacia. Sí. Bueno, como decíamos antes, te esperamos la próxima semana y de nuevo nuestro agradecimiento, Fernando. Pues un abrazo muy fuerte a ti y al resto de oyentes en Radio Sefarat y hasta la próxima semana.